Mañana desde las 8 de la mañana la Z101 en La Frontera estaremos transmitiendo directamente desde Capotillo, ya en ese monumento a los héroes de la Restauración. Otro de los programas históricos, producción de Bienvenido Rodríguez, la Z en La Frontera, escuchando el grito de la frontera con la gente que defiende la ley 2801. Sin la ley 2801, dicen, muere la frontera. Y vamos a recibir de inmediato los estudios de la Z101 a doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Doña Peggy, bienvenida a esta su casa, la Z101. Muchísimas gracias por invitarnos. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Doña Peggy, con doña Peggy podemos hacer un repaso por gran parte de la historia política de este país. Es una mujer que ha tenido una dilatada participación en la vida política nacional. Pero me gustaría comenzar un poco por la actualidad, doña Peggy. Después de las elecciones hemos visto cómo una serie de dirigentes que participaron en las cuotas que le tocó al Partido Revolucionario Dominicano en las pasadas gestiones en las que participó en alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues ahora han comenzado a dar el salto y a solicitar incluso la renuncia del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, y por consiguiente casi de la dirección del partido. Me gustaría escuchar esa opinión suya como presidenta en funciones que es de esa organización política. Sí, realmente asombra un poco las reacciones de lo que algunos compañeros han decidido. Fundamentalmente ellos tienen una versión que el partido tiene que crecer, que el partido tiene que convertirse en lo que era el PRD antes. Pero resulta que esa es nuestra opción. Nosotros estamos trabajando desde la dirección del partido, primero con la comisión presidencial, que es la organización, el organismo más alto, con la misma meta: crecer para poder hacer que ese partido vuelva a lo que anteriormente era, que era un partido importante para la democracia dominicana. ¿Qué pasa? Ellos dicen que eso se consigue saliendo la dirección del partido, muy especialmente saliendo Miguel. Pero es controversial, porque realmente cómo tú haces un planteamiento de esa manera sin participar en lo que estamos haciendo ahora, que es la reorganización y la investigación de lo que tiene el partido actualmente. Nosotros conformamos 32 comisiones que han estado saliendo, ya algunas tienen inclusive los reportes de lo que hay en cada lugar, en cada provincia, en cada municipio, en cada instancia del partido. Ayer justo hubo la comisión que salió para Baní. Nosotros estuvimos personalmente en Santiago, en Bonao, en Romana. Se está caminando por todo el país miembros de la comisión presidencial, porque realmente este no es un problema de una persona, es un problema de todos, es un problema que todos debemos participar. No podemos adjudicar las culpas a solamente la dirección del partido encabezada en la cabeza de Miguel Vargas Maldonado. Entonces, nosotros hemos continuado, estamos esperando los resultados. Esos resultados nos va a dar lo que tenemos para que el año que viene se haga el Congreso, el segundo Congreso, doctor José Francisco Peña Gómez, y se evalúe realmente la situación de nuestro partido. Luego de esa participación y lamentablemente un pobre desempeño que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano en las pasadas elecciones, tanto en las elecciones municipales del mes de marzo como en las elecciones presidenciales y congresuales del mes de julio, no requiere el partido en este momento, como está haciendo por ejemplo el PLD, sometiéndose a un proceso de revisión, pero a la vez de la escogencia de nuevas autoridades, de que el partido, por ejemplo, el PLD va a escoger sus nuevas autoridades posiblemente este mismo año. El PRD no contempla hacer eso, luego sobre todo de ese pobre desempeño electoral.
Mire, realmente nosotros estamos en la primera fase, que es saber exactamente quiénes somos y cuántos somos, y quiénes quieren continuar haciendo el trabajo dentro del partido. Realmente a partir de ahí, que eso no, en 15 días ya tendremos esa información, es que vamos a tomar la medida para organizar el Congreso. Creo que definitivamente en diciembre nosotros no vamos a hacer este Congreso. Ustedes saben que el dominicano y todo el mundo en diciembre no está en eso. A eso le agregamos la pandemia y es muy difícil que nosotros nos pongamos a organizar un Congreso en el mes de diciembre. Pero sí nos vamos a organizar para tener ese Congreso en enero. ¿En el Congreso ahí se escogerían las nuevas autoridades o sería solamente primero para evaluar? Para evaluar y ver la acción a tomar, ¿verdad? Doña Peggy, me gustaría conocer su opinión acerca del debate a propósito del tema de los partidos políticos, o el tema del financiamiento, y saber cuál es la posición que tiene el Partido Revolucionario Dominicano al respecto. Y en el día de ayer se envió el proyecto de presupuesto que reduce en un 50% la cuota a los partidos políticos ante la Junta Central Electoral. No sería un 50, entiendo que es un 75, porque 50 el primer año se reducía. Realmente el financiamiento de los partidos políticos nació con un concepto del doctor Peña Gómez. Doctor Peña Gómez decía que no era posible estar pidiendo dinero, que no se sabía que de dónde salían esos dineros. Y esa gran preocupación que él dirigía un partido llevó a hacer propuestas de que se consiguiera el financiamiento a los partidos políticos, como ocurre en otras partes del mundo. Ese financiamiento tiene funciones. No es para los bolsillos de los miembros, sino pagar locales, pagar mantenimiento del mismo partido central. La formación política. La formación tiene un porcentaje para la formación política, tiene un porcentaje cuando es para campañas políticas. Pero básicamente no es que el dinero está ahí y no hay un informe. Nosotros somos los primero que hacemos los informes directamente lo depositamos a la Junta Central, donde se va ese dinero, ¿verdad? Don Álvaro Albelo, directamente. Pero Don Álvaro, estuvimos en una reunión donde... Ella termine. Sí, no, ya brevemente. No importa. Estuvimos en una reunión donde el presidente se manifestó, que estaban varios partidos políticos, de que él lo iba a estudiar. Pero realmente para eso son los financiamientos, y el concepto nació ahí. Yo sé que mucha gente dice, pero no trabajan. Es que ese dinero no es para la dirección del partido. Ese dinero es para ser distribuido en las diferentes... Por ejemplo, nosotros tenemos una vida internacional muy fuerte. Es también para hacer congresos y mandar personas afuera a estudiar. El partido ha mandado a casi todos los alcaldes en la etapa anterior a hacer programas de estudio fuera. O sea, que no es que usted tiene el dinero ahí para gastarlo como si fuera, no, tiene una aplicación y tiene un formato. Peggy, un abrazo, un beso para ti, gran dama dominicana, la leal y eficiente compañera del más grande líder de masas de la historia dominicana, y también de una presencia en los medios. No olvidemos el programa de Peggy, un programa de entrevistas de primera categoría a grandes figuras internacionales. Lo que yo quiero preguntarte, quizás recordando cosas que tristes para ti, como sé, pero bueno, tú eres una mujer muy fuerte, temperamento muy fuerte. Es cierto que a raíz de aquella crisis política surgida como consecuencia del fraude que Balaguer le hizo al doctor Peña Gómez, Balaguer le ofreció a Peña Gómez gobernar 2 años uno y 2 años el otro. Bueno, un fuerte saludo para ti, un abrazo y un beso. Gracias. A larga distancia. Efectivamente, ese fue un momento histórico que no se puede borrar,
que fue la primera vez que en este país fue dicho que había un fraude oficialmente, después de todos los estudios que hubo. Y Balaguer efectivamente le ofreció 2 años y 2 años, pero en esos 2 años le dijo: 2 años yo primero, porque yo soy más viejo y yo me voy a morir antes. Imagínense. ¡Ay! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho!, ¿verdad? ¡Qué zorro! Bueno, eso era Balaguer. Mira, con permiso, perdón, Sí, con sí. permiso de los colegas, y no quiero exagerar con preguntas, pero sobre todo esto, tu padre, el senador Mario Fermín Cabral, perdón, tu abuelo, Mi abuelo. el senador Mario Fermín Cabral, presidente del Senado de la República y por lo tanto de la Asamblea Nacional, es el que le toma el juramento a Trujillo y a Estrella Ureña, aquel 16 de agosto, algo así, de 1930. El juramento al presidente Trujillo y al vicepresidente Estrella Ureña, ¿verdad? Sin embargo, después Trujillo encarceló a tu abuelo, ¿verdad? Senador por Santiago y hombre de mucho prestigio, gran orador. ¿Qué pasó? ¿Por qué Trujillo encarceló al hombre que le tomó el juramento presidencial? Mira, yo creo que realmente mi abuelo al principio era trujillista, pero después, a medida que fue pasando el tiempo y viendo que se estaba convirtiendo en un dictador, decidió no apoyarlo. Él tenía, acuérdate, el periódico en Santiago, le cerraron el periódico y lo llevaron preso también. Mi padre, mientras tanto, que era poeta, mi abuelo lo sacó de aquí porque él escribía... Perdón, Peggy, el gran poeta Manuel del Cabral, uno de los grandes poetas de la cultura hispanoamericana, un poeta exquisito, Manuel del Cabral. Sí, pues él, estando aquí, escribía en contra de Trujillo. Entonces, mi abuelo logró sacarlo del país, fue cuando se fue a Nueva York. Después le consiguió un carguito que llegó como secretario de la embajada argentina, y por ahí papá seguía escribiendo. Entonces ya mi abuelo definitivamente se puso en contra. Fue por eso que fue preso. Pero pero nos olvidamos de Balaguer y Peña Gómez, que estábamos contando. Sí, claro. Te sigo en esa línea. Pues Peña, después que fue al Palacio y habló con Balaguer, no al Palacio, a la biblioteca, porque él le dijo que no iba a ir al Palacio, sino a la Biblioteca Nacional. Entonces le dijo que realmente tenían que hacer 2 años y 2 años, que habían ganado los dos, y que definitivamente, como él era más viejo, debía darle el primer año. Pero luego, cuando él llegó a casa, primero fue a casa, me lo comentó, dije, bueno, esa es una decisión no solo tuya, sino es una decisión que tiene que llevarse al partido. Pero si se define que sean los 2 primeros años. Entonces él se fue al partido y ahí la dirección estaba reunida y se determinó que él no debía ser presidente de esa forma y que debían hacer unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones... al otro día, cuando fue Peña Gómez a ver a Balaguer, informarle que no lo iba a aceptar, cuando llegó dijo, bueno, ya usted está decidido a compartir 2 años. Le dijo, no, estoy decidido que se hagan elecciones nuevamente. Entonces, a partir de ahí ya conocemos toda la historia. Sí, claro. Nuevas elecciones, una situación que inicia una enfermedad, porque prácticamente el cáncer que se desató fue a partir de los próximos meses después de este suceso. Doña Peggy, yo quiero retomar de nuevo el tema. ¿En qué afecta esta disminución el desarrollo de los partidos políticos, sobre todo previo a una campaña electoral donde una gran cantidad de partidos políticos acumulan deudas de pago, de publicidad y de este tipo de cosas, y que se hacen a través de líneas de crédito?
Hay algunos partidos políticos incluso que ya esos recursos que le van a entrar el año próximo lo tienen comprometidos con instituciones bancarias. Ya están endeudados. ¿Cómo afecta eso a los partidos políticos? Bueno, definitivamente los afecta. Nosotros también estamos afectados en cuanto al desarrollo, al buen desarrollo de los pagos contraídos, de las nóminas del partido, que el partido tiene nóminas de personas que trabajan dentro del partido. Pienso de todas maneras que no se ha determinado. Esperamos que se vea nuevamente, que se analice los pros y los contras de esto. Tiene una meta que es hacer la Universidad en Santo Domingo Este, que es muy bueno. Mucha gente espera eso también. Entonces pienso que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y como usted dice, ver los pros y los contras, sobre todo de los partidos pequeños que tienen tantos compromisos adquiridos. Ver cómo se pueden sostener. Pero básicamente para las personas que entienden que los partidos no deben estar manejando dinero del Estado, quiero decirles que la situación de tener un financiamiento básicamente nace para que los partidos políticos no reciban dineros sucios, dineros del compromisos más allá. Esa fue la motivación principal, porque los partidos políticos consiguieron un financiamiento del Estado. Yo quiero, no sé si los compañeros tienen una pregunta, pero usted fue coordinador del Gabinete Social del Gobierno del Presidente. Ya que yo tengo una pregunta, ya que tú planteas eso con generosidad, Felipe. Peggy, la Junta Central Electoral está hoy en manos del doctor Leonel Fernández. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, porque realmente se habló de que tenían que ser apolíticos, pero hay que preguntarle a Leonel y al mismo presidente de la Junta. Decía doña Peggy que usted fue coordinador del Gabinete Social en el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano en el año 2000 con el presidente Hipólito Mejía. Estamos en una situación de crisis. Hay una serie de programas de compensación social, como es fase 1, fase 2, quédate en casa para ti, y los propios programas de asistencia y de ayuda alimentaria. Esos programas el presidente ha dicho que se van a suspender a partir de enero. ¿Qué recomendación usted le da al presidente Luis Abinader, que ha anunciado la suspensión de estos programas, sobre todo quédate en casa para ti, fase 1 y fase 2? Sí, realmente es muy difícil el momento que se va a empezar a vivir a partir de enero, porque mucha gente depende solamente de ese ingreso, de esa comida o de esas tarjetas. El Gabinete Social está anunciando otros nuevos programas. Estuve viendo a Tony Peña, el cual estaba anunciando un nuevo programa también. No sé si ese nuevo programa puede sustituir el que se va a suspender, porque hay muchas familias y sobre todo con la pandemia, con la lluvia, con el mal tiempo, todo. Yo pienso en este tiempo que ha llovido tanto, ¿qué estará pasando en esos barrios, con esas casitas que se cae el agua por donde quiera? Es un momento que el país estuvo teniendo problemas, pero a partir de enero va a tener más. Y esperemos que el COVID comience a bajar, porque ahora estamos en pleno crecimiento. Nosotros veníamos de 150, 200, 300, ahora estamos en 1000 y pico de infectados. Entonces, eso es preocupante para todos. Y hubo intentos que tú conocieras de primera mano, como es natural, como esposa abnegada y viuda del líder. Hubo intentos de asesinar al doctor Peña Gómez. Mira, en primera etapa de su desarrollo político, entiendo que sí. Ya en la etapa que yo viví con él,
no tuvimos esas amenazas ni era esa época. Anteriormente sí, Peña Gómez inclusive estuvo exiliado en varias partes, caminaba de casa en casa, tenían que estar acompañándolo permanentemente. Bueno, hubo un intento en la última campaña, camino a Boca Chica, donde ahí le cayeron a tiros, sí. Ese fue un intento no individual, sino que hubo un intento de matar. 4 de mayo de 1986, doña Pérez. Exacto. Recuerdo como ahora esa fecha. Ese fue lo más cercano a un intento de asesinato. Sí. Sí. Las campañas no eran como ahora, eran muy inseguras. Claro. Uno caminaba en caravanas debajo del puente y había gente o militares desde las ventanas que tiraban. O sea, no es lo mismo que ahora, que ya las campañas no tienen esa dosis de peligro, sí, de agresividad. Eso fue un día difícil ese. Sí. Hombres negros pican sobre piedras blancas, llevan en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. Parte de uno de los poemas, sí, de uno de mis poetas favoritos, Cunito, Manuel del Cabral. Sí. ¿Tú crees, Peggy, que a tu padre, el gran poeta Manuel del Cabral, no se le ha dado el debido reconocimiento en nuestro país? Sí, se le está dando después de que murió. Ay, carajo. Sí, después que murió se ha hablado, se le da reconocimiento. Mi hermano en la Fundación Manuel del Cabral hace constantemente actividades en diferentes fechas recordándolo, pero quizás no fue tan reconocido en vida. Eso es así. Y lo fue internacionalmente. Internacionalmente, porque, sí, ejemplo, en en Chile, en Argentina, en España. Ay, sí. Él sí fue muy reconocido, pero Sí. Aquí había una competencia bastante fuerte. Una competencia en cuanto a escritores, no solamente era una competencia política. A mí me tocó ver la competencia política con Peña Gómez, Balaguer, pero también la competencia literaria era muy fuerte. Los negros cavan y no acaban nunca. Cavan la cantera de su dolor. Coño, qué poeta, María Purísima. Manuel del Cabral, Cunito. Doña Peggy, el doctor Peña Gómez tuvo una participación, aún han pasado los años después de su muerte, y todavía las legislaciones que tenemos en nuestro país para regir la vida política tienen mucho que ver con lo que fue el pensamiento y el sentir de Peña Gómez, lo que él creía que debía regir en este país en cuanto a la relación, por ejemplo, entre los diferentes partidos y todo eso. Hay una situación ahora en la actualidad que a mí me gustaría que usted nos dijera cuál hubiese sido la posición de Peña Gómez frente a lo que está ocurriendo actualmente políticamente en este país. Hay un caso muy actual. Se está discutiendo el tema de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Un partido grande, el PRM, se combina con un grupo que acaba de obtener una votación muy baja en las pasadas elecciones, y entonces entre los dos tratan de desplazar al partido que quedó en segundo lugar con una votación altísima, el PLD. Me gustaría que usted nos dijera qué hubiese Peña Gómez planteado en este momento. Mire, yo soy partidaria de lo que es la ley de transfugismo, porque eso fortalecería a los partidos políticos. Nosotros en todos los procesos vemos
regidores, diputados, síndicos, senadores. En algunos casos podían favorecernos a nosotros, en otros a otros partidos. Entonces nunca termina esta ley que sería para fortalecer a los partidos políticos. Pues que la aprueben, porque es una ley importante. Cuando uno habla de esto, dice, no, pero eso olvídate, porque no le conviene. No le conviene ahora, o no le convenía antes al partido que tuviera, o al anterior. Todos de ese tema se han beneficiado en algún momento, pero la ley de transfugismo es lo único que puede, tendría que ser la moralidad, porque si yo voy por un partido, yo me quedo en mi partido. Por ejemplo, yo no voy a salir del PRD, ¿verdad? Porque siento que ese es mi partido, mi ideal, y voy como candidato por ese partido, y le debo mi curul a ese partido. Pero eso no ocurre en esta etapa, y ha ocurrido que siguen saliendo unos para un lado, otros para el otro, vuelven para atrás, los recibimos con los brazos abiertos, craso error. Y ahí tenemos los resultados de que no se sabe que 2 más 2 son 4. No se sabe eso ahora. Es cierto, Peggy, que ustedes fueron a la India, ¿verdad?, para consultar a un conocido gran maestro del budismo, y de que curaba a gente y todas esas cosas. Ya murió recientemente. Bueno, que ustedes fueron allá y él los recibió, y ustedes, sobre todo el doctor Peña Gómez, se reunieron con él. Sai Baba. Realmente nosotros fuimos a muchos lugares. Nosotros, desde que se determinó que era un cáncer y ya lo que había que hacer se hizo, las operaciones que pudieron hacerse, empezamos a caminar por el mundo entero. Fuimos a China, fuimos a la India, fuimos a muchísimas partes. Pero en el caso del viaje a la India, que nos acompañó, estaba el doctor La Antigua, había 3 personas que vinieron, un empresario amigo de Santiago. Realmente hicimos las gestiones para que Sai Baba lo pudiera recibir. Realmente él no recibía de manera de citas, como podíamos hablar, y tuvimos que ir a Putapari, el lugar donde él estaba, era donde se hacía los rezos. Ahí cuando entramos teníamos en un lado estaban las mujeres y en otro lado estaban los hombres, todos sentados en el piso. En un momento dado, Sai Baba salió y empezó a recorrer. Cuando empezó a recorrer, pasó cerca de donde estaba Peña con la comisión que fue, y después que pasó, se da vuelta, gira, lo mira y le hace con la mano que entre en una oficinita más o menos como esta, pequeña. Entonces ahí se puso a hablar con ellos. Al doctor La Antigua le decía doctor, al ingeniero le decía ingeniero, y a Peña le habló mucho y le dijo, mire, usted está con su esposa aquí. Dijo, sí. Y usted quiere que ella venga a compartir con nosotros. Y él le dijo que sí. Entonces el doctor La Antigua se iba a parar, le dijo, no, usted no, doctor, voy yo. Él salió, miró hacia donde estaban las mujeres, que eso era como 5,000 mujeres, una cuestión enorme, que estábamos todas sentadas en el piso. Enfocó la vista hacia el área donde estaba, me hacía con la mano que viniera, pero yo no sabía Entonces mandó una persona, se acercó a buscarnos, y entré también a la oficina a hablar con ellos. Entonces él empezó a hablar, le dijo que él estaba muy enfermo. Le dijo, mire, usted está muy enfermo, a usted lo enfermaron, yo lo voy a ayudar. Esa ayuda, a posterior después le dijo, ¿usted quiere que yo le haga un anillo? Peña dijo que sí, puso la mano, y él empezó con su mano
a mover donde caían como unas arenas, y de repente apareció en la misma mano de él un anillo. Peña tenía los dedos muy grandes, sin embargo, cuando se lo puso le quedó perfecto. Y bueno, salimos de ahí con esa promesa: los voy a ayudar. Y esa fue la conversación, casi como 40 minutos, con muchos detalles de diferentes cosas. Pero cuando Peña murió, que ya estábamos no en el cementerio, sino en el estadio, veo que viene una persona con una túnica, con un sombrero, como lo hacen en la India, y tenía en su mano un ramo de olivo. Él se acercó y me dijo: este ramo es para ponérselo en la mano a Peña, y me entregó, y esta es una carta que le manda a Saibaba. Entregó una carta que todavía conservo, y en esa carta él me decía muchas cosas sobre mí, y me decía: yo prometí ayudarlo, y yo lo ayudé a irse más rápido porque estaba sufriendo mucho. Todavía conservo esa carta. Bien. Ese fue un episodio. Nos gustaría... Emocionante eso. Historia. Nos gustaría, antes, por lo menos, la última pregunta de mi parte, y es saber su opinión como importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano de la decisión del Senado recientemente de otorgarle al partido Fuerza del Pueblo la segunda mayoría, y por ende tener un miembro de ese partido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, como les dije, yo lo que soy es partidaria de que estas cosas no ocurrieran, pero ya ante el hecho consumado, ya es una decisión que los coloca a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría, como que son de ese, y ya le dan su espacio como correspondería a la segunda mayoría. O sea, realmente eso ya es yo creo que van a ir a tribunales, pero eso es una decisión tomada. Bueno, yo creo que hemos tenido... Peggy, no, una cosa brevemente, Willy. ¿Cómo no? Adelante. Brevemente, me uno a esos aplausos, ¿verdad? Cosas que son tristes para ti, que fuiste lo que hiciste tanto, fuiste tan consecuente con él, una compañera extraordinaria, ¿verdad? Con el líder en plena juventud y con el líder ya enfermo. ¿Cómo transcurrió el último día de Peña Gómez? Bueno, ese sí es triste. Ay, concho. Nos íbamos a la caravana que se cerraba en San Cristóbal, y en un momento dado había una caravana en San Cristóbal y otra en la capital, que de cierre, porque era cierre de campaña. Estaba lloviendo mucho. Sí, era domingo. Las elecciones eran el otro domingo. Entonces, el último día de campaña, Las municipales, la último día de campaña era el jueves. Entonces, Peña iba a ir a San Cristóbal. Anteriormente había ido a Baní, en la anterior, que esa fue la última salida política de él, donde dio su último discurso en Baní. Entonces, antes de repente me dice: mira, yo me voy a quedar, ve tú a San Cristóbal, me representa, dile que quiero quedarme recuperándome para el jueves, que es el último día de mi campaña. Yo no estaba muy de acuerdo, pero me fui. Se quedó en la casa en Cambita. Nosotros habíamos estado primero aquí en la capital y salimos para Cambita en la mañana temprano para él quedarse, para ir a San Cristóbal, y él amaba Cambita, esa fue su casa y eso es lo que siempre había querido. Entonces, después, cuando yo estoy en San Cristóbal, tengo las llamadas de vez en cuando con esos teléfonos grandotes que existían antes, muy difícil la comunicación,
Cuando termino, lo llamo y le digo que voy camino a la casa. Dice, no, vete para la capital, acompaña a Pedro Franco Badía, que es el cierre. Ok, arranco para la capital. Cuando terminamos lo de la capital, voy camino y en eso empiezo a recibir llamadas aceleradas que no veían a Peña muy bien. Me entregan a María Acevedo la encuesta en el camino, me cruza y me entrega la encuesta en donde se ganaban 28 senadurías, una gran cantidad de alcaldías, y llego muy contenta a informarle a él, pero realmente le estaba acostado. Yo lo había dejado en la mecedora y le digo que cómo se siente. Me dice que más o menos. Digo, voy a llamar al doctor. Llamo a la antigua, le voy contando paso a paso cómo lo veo. Me dice que llamara al doctor de Santiago. Él va camino, ya lo habían llamado y venía camino a casa. Entonces cuando llega me dice que hay que llevarlo a la clínica. Yo le digo, Peña, tenemos que irnos. Me dice, sí, pero primero tengo que hablar con Atuey Decán y con Milagros Ortiz Bosch. Estábamos en campaña, no encuentro ni a Atuey, no encuentro ni a Milagros, ni a Tony Peña tampoco. Porque estaban cerrando en los diferentes lugares. Digo, tenemos que irnos. Le voy poniendo la camisa para ir en la cama. De repente me mira, me dice, ay, Peguita. Y ahí se fue. Ay, Peguita. Sí. Esas fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras con una sonrisa. Ay, qué emoción. Ay, Peguita. Y que ahí cayó muerto. Así mismo. Ay, Dios mío. Así fue. El que llegó primero fue Roberto Santana, porque en ese mismo momento, unos 10, 15 minutos después, llaman de la casa de Balaguer. Que Balaguer lo está citando a Peña para el lunes, que vaya a las 10 de la mañana, que lo va a apoyar. Y yo le digo, ok, les digo, lamento mucho, pero Peña Gómez falleció. Entonces, Roberto Santana era candidato por el Partido Reformista y senador en Ocoa, y fue el primero que llegó a tirarse al piso a llorar. Pues ya a partir de ahí eso fue. No, Peggy. Finalmente, Willy, Peggy. Sí. Excúsame, coño, cuántas vainas dolorosas. Yo he aguantado muchas también en la vida, Peggy. Y en una ocasión, cuando hablaba de casa en casa, el doctor Peña Gómez estuvo en mi casa, yo lo escondí, antes de llevarlo a la casa de doña Zaida Ginebra, que era a una cuadra mía. Pero, ¿quién fue el médico que le diagnosticó por primera vez a José Francisco el cáncer? Mira, nosotros fuimos primero a Venezuela. Sí, a Venezuela. En Venezuela le hicieron todas las pruebas. En las pruebas salía que había en el estómago, cerca del área del estómago, un bulto, pero no estaba bien identificado. Entonces recomendaron que nos fuéramos a otro lado. Decidió ir a Cleveland. Sí. Y en Cleveland le hicieron dijeron que era un bulto, pero que no era realmente canceroso, que no tenía problema, que podía continuar. No era necesario sacárselo en ese momento, pero él tomó la decisión. Digo, bueno, ahora yo no tengo nada previsto en los próximos días, te íbamos a ir a México, pero llamó a Atuey, le dijo a Atuey que fuera para México. Vamos a hacerlo, y se quedó. Ahí estaba, llamamos a la antigua, estaba Hanna también, y hicieron el procedimiento en Cleveland. Cuando cortan, resulta que cortaron y se abrió. No sacaron el bulto completo, sino que se partió por la mitad. Ahí las células cancerosas caminaron por todo su cuerpo. Demoró horas tratando de limpiarlo, pero siempre con que queda una sola célula cancerosa ya es suficiente.
Entonces cuando salió, le explicaron lo que había pasado, le explicó que no había tratamientos para darle, ahí fue que se desesperó, ni una pastilla, nada. Entonces por ahí fue que nosotros continuamos, y eso, según los informes, era un cáncer que no duraba más de 3 a 6 meses. Entonces comenzamos a ver todo tipo de medicamentos naturales, apoyo como fuera, y bueno, duró 2 años más. O sea, que lo intervinieron, doña Peggy, sin saber que era cáncer que tenía. No era, para ellos no era cáncer, era un tumor que podía ser benigno, grande pero benigno. No era duro, que el cáncer es duro, era blando, tenía un tamaño mediano, o sea que consideraban que era un tumor. Wow. Así fue. ¿Verdad? Doña Peggy debe de escribir su memoria. Gracias por estar con nosotros, doña Peggy, y gracias por toda esta oportunidad de conocer parte de esta historia. Gracias a don Álvaro Arbelo, que como de costumbre está dando pues el clavo con las preguntas que nos ayudan a hacer lo que ha pasado hoy, que hemos roto los números en audiencia en estos momentos según estamos recibiendo reportes. ¡Viva Peña Gómez! ¡Llévatelo, punto! ¡Corre!